Muy buenas tardes, profesor Diego. Nos encontramos aquí con Carolina. Vamos a hacer la exposición de la sustentación correspondiente a la actividad número uno de la asignatura, eh, Ingeniería Logística. En este caso vamos a hablar acerca de la evolución histórica de la logística y queremos iniciar primero pues contando un poco la definición de la logística de acuerdo al Consejo de Gestión Logística, y es que básicamente lo ha definido como el control de los flujos de los materiales que se requieren para hasta el producto final, hasta el cliente, y de acuerdo, pues cumpliendo todos los requerimientos y las solicitudes que haya realizado este último. Entonces, en nuestra línea de tiempo comenzamos desde 1950, pero es muy importante allí destacar que la logística tuvo sus primeros inicios pues en la Segunda Guerra Mundial, eh, principalmente porque surgía la necesidad de poder transportar alimentos, armamentos y demás durante todo este tiempo. Entonces fue allí donde realmente comenzó inicialmente la logística, pero se consolidó como tal a partir de 1950, donde se empezaron a dar varios sucesos y procesos importantes. Inicialmente, en 1950 se dio la logística integral de acuerdo a y la concienciación de los costos totales, porque se veía la necesidad de que no siempre era necesario cortar eh, o eliminar algunas partes del proceso, sino que era necesario incrementar la efectividad del mismo. Entonces allí fue el primer, eh, donde empieza a surgir la logística y vamos a empezar a ver cómo eh, empieza a tener un mejoramiento continuo el proceso como tal en el desarrollo del tiempo. Más adelante, en 1950, surge un nuevo concepto de equilibrio costo-servicio, en el cual allí en este momento ya era muy importante la demanda del cliente por tener un mejor servicio. Entonces, dentro del mejoramiento que tuvo este proceso era mejorar la calidad y el tiempo de entrega. Por lo tanto, se necesitaba pues posicionarse mucho mejor el equilibrio y el costo que tenía para realizar este tipo de entregas y demás. Allí también, después, desde 1956 a 1965, lo que sucede es que hay una década de la contextualización de la logística como tal, y surgen cuatro principales aspectos. El primero es que se hace un análisis ya completo del costo total de toda la operación logística. El segundo, hicieron un enfoque de los sistemas. Entonces empezaron a relacionar todas las partes que tenían implicación en cada uno de los procesos. También continuaron prestando mayor atención al servicio del consumidor. Entonces allí se enfocaron en tener el costo mínimo para poder brindar un mejor servicio, y se empezó a ver todo el tema de competitividad y demás allí. Y adicional a eso se establecieron todos los canales de distribución. Entonces aquí ya empezamos a ver cómo la logística empezó a tomar una organización para poder diferentes actores estar en congruencia allí para dar mejoría a cada uno de los procesos. En 1965 ya se empieza a hacer pues un cambio muy especializado en la logística, y es que como veníamos de estructurar un poco el proceso y de prestar atención mucho al servicio al cliente, allí cobró gran valor el hecho de que el servicio como tal de logística ya lo empezaron a tomar las compañías, y el resto de empresas que necesitaban utilizar la logística para exportar e importar, eh, empezaron digamos que a sectorizarlo o a tomar eso con empresas ya que se especializaran en ello, y se cambió el personal de outsourcing, pues porque definitivamente necesitaban tener personal especializado y que se enfocara principalmente en este tema a profundidad. En 1966 a 1970 hubo un cambio muy importante
del concepto de la logística como tal, en el cual los sistemas de medición de desempeño fomentaban la optimización local, evitando la integración. Entonces allí se empezaron a enfocar en la administración de los materiales y la distribución física que requerían para poder cumplir la promesa de valor que tenían con sus clientes. En 1970 empezamos a ver un movimiento que se llama Just in Time, en el cual consistía básicamente en tres cosas. La entrega debía ser exacta, en el momento exacto y en el tiempo que fuera necesario para el cliente. Entonces aquí ya ellos empezaron a cobrar gran valor en esos tres factores. Tenían que hacerlo en la cantidad exacta, entregarla en el momento exacto y en el tiempo exacto para poder cumplir. Eso fue uno de los primeros grandes avances que tuvo la logística, porque ya empezamos a ver cómo la cadena de distribución y la cadena del proceso cumplían un factor muy importante allí. Justo empezaron aquí también a darse todo el tema de almacenamiento, de inventarios, que más adelante un poco lo vamos a ver a profundidad. En 1971 a 1979 eh, un cambio también muy grande y cambiaron las prioridades de lo que se venía trabajando al concepto de mejorar la atención al cliente y de tener un mejor servicio a un bajo costo. Se vio afectado principalmente pues, la crisis energética que hubo en ese momento a nivel mundial por el agotamiento del petróleo y los países del Medio Oriente en el cual empezaron pues, a tener ya conflicto por adueñarse de este recurso y se presentó una crisis a nivel mundial. Entonces allí Curo llegó a suplir la necesidad o la evolución de ese momento fue mejorar el transporte y el almacenamiento para poder aprovisionar recursos porque no se sabía con exactitud cuándo iban a tener nuevamente, pues digamos que materia prima para poder realizarlos. Se elevó el costo del capital y una recesión tremenda a nivel mundial. Y adicional a eso empezó a desarrollar la tecnología, empezaron a tener modelos logísticos para poder volver más eficiente este proceso. Y fue básicamente cuando en 1980 hubo un pacto ya tecnológico que empezó entonces empezaron a darse cuenta de que esta tecnología o el uso de la tecnología empezaba a mejorar cada uno de los procesos y allí fue donde también empezaron, por ejemplo, con un proceso muy importante como el código de barras para poder identificar cada una de las mercancías y poder tener un almacenamiento y una gestión mucho más eficiente de cada uno de los recursos. Listo, Carly. Entonces, si quieres... Ok. Bueno, en 1985 encontramos un nuevo concepto al que se le denominó Quick Response, que es como la evolución correspondiente al concepto de Just in Time, que pues mi compañero Edison ya lo acaba de explicar. El Quick Response es como la evolución del Just in Time, debido a que el Just in Time fue creado solamente para cierto proceso, y el Quick Response ya como está evolucionado, entonces simplemente era una respuesta rápida, así como su nombre pues lo traduce, hasta llegar a la entrega del material o de los productos a los clientes. Por otro lado, en 1986, pues el Consejo de Logística definió la logística integral. Pues esta fue la definición que dio mi compañero Edison, que es el control de flujo de materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de venta de acuerdo a los requerimientos del cliente. Este es un concepto claramente muchísimo más evolucionado a comparación de los años que ya estuvo describiendo mi compañero Edison, porque a este tiempo ya pues tenía muchos conceptos y ya la logística había evolucionado un poco. Llegamos a los años 90, en donde los años 90 claramente fueron supremamente revolucionarios y aportaron muchísimo a la evolución de la logística, debido a que
tuvieron muchas características que le aportaron demasiado y se asemejan un poquito a lo que ya vemos en la actualidad en cuanto a los procesos logísticos. Por ejemplo, encontramos que en los años 90 hay ciclos de procesos muchísimo más cortos, debido claramente a la tecnología que a esa época pues ya se había adquirido. La segmentación del mercado era muchísimo más filtrada y habían muchas opciones del mercado también, eso debido también a la globalización. Las expectativas del servicio al cliente eran muchísimo más altas porque a esa época también ya existía comunicación y como la tecnología también había evolucionado muchísimo, entonces hace tiempo ya uno como cliente, como proveedor o como empleador exigía muchísimo más. Ahí dice también, pues habla de los avances tecnológicos, que eso también para nadie es un secreto, que los avances tecnológicos han sido fundamentales para el desarrollo de cualquier tipo de procesos. Desde procesos industriales hasta procesos de servicio al cliente. La globalización de mercados, pues a esa época ya se veía un poco más similar a como la vemos ahora, debido pues a la competitividad, a los precios, a la tecnología, a muchas variables que aportan a que el mercado sea ahora, en la actualidad, supremamente globalizado. Los procesos de manufactura y de administración claramente fueron muchísimo más ¿cómo decirlo? Como un poco más evolucionados, más enchapados a lo que vemos ahora, a la actualidad y un poco más similares. Por otro lado, en 1995 nacen los clientes estratégicos. ¿Qué son los clientes estratégicos? Las empresas empezaron a dar cuenta que no todos los clientes son iguales porque no todos los clientes les compraban con la misma frecuencia o les compraban la misma cantidad de productos o les compraban o eran los mejores compradores, no les pagaban a tiempo, unos sí, unos no. Entonces ellos hicieron estos clientes estratégicos que fue un filtro en donde pusieron a sus mejores clientes, los que mejores resultados les haya tenido con la compañía y a pesar de eso, claramente en la parte de los proveedores, que es pues claramente antes del proceso, los proveedores antes se limitaban solamente a ser proveedores. Ahora se ejercieron las alianzas, que las alianzas claramente, como su nombre lo indica, son como con los proveedores son como tipos de contratos en donde había seguridad y había una fidelidad de clientes. Entonces, bueno, eso por ese lado de 1995. Ya al 2002 evolucionamos ya nosotros como país, pues para nadie es un secreto que nosotros vamos siempre un poco atrasados en la tecnología y en muchas cosas en el mundo. Entonces ya en Colombia, Colombia fortalece un poco más, sus empresas fortalecen un poquito más las relaciones internacionales y se dan en la tarea de poder ellos exportar o por lo menos hablar con los mercados de otros países o de otros países o de otros continentes para poder así tanto importar o como exportar sus productos y también no solo los productos finales, sino las materias primas también para lo que ellos desarrollen, para el servicio que ellos presten o para el desarrollo de algún producto. Al 2008, ya la planeación estratégica en las organizaciones es muchísimo más similar a lo que vemos ahora en el 2020, que es, existen ya alianzas con proveedores, productores y distribuidores. Eso es una cadena que todas las empresas actualmente tienen, desde las microempresas hasta las compañías internacionales. Por más globalizado que esté el mundo, siempre van a tener esta planeación estratégica y es súper importante para cualquier tipo de empresa y para cualquier tipo de industria. Al 2010, ya el Consejo Privado de Competitividad de Colombia dice y define
que nosotros acá en Colombia necesitamos mejorar los niveles de inversión en investigación, desarrollo e innovación. ¿Por qué? Porque del 2002 al 2010, en esos 8 años, claramente se ve que es necesario exportar e importar, y como al principio no eran tan fuertes en eso, entonces claramente ellos dicen como no, hay que reglamentarlo para así poder ir evolucionando y ponerse dentro del mercado globalizado pues del mundo, valga la redundancia. Actualmente pues a nivel de Colombia, que es como pues nuestro país en el que vivimos y del que debemos estar enterados, hace parte de los TLC, que son los tratados de libre comercio, eh, eh, Colombia, México, el Triángulo del Norte, Mercosur, bueno, hay muchísimos que Colombia ya hace parte, y que esto le permite al país y a los otros países intercambiar productos, y eso hace parte de la logística. Entonces considero que de verdad la logística a este punto ya está supremamente desarrollada a comparación de cómo inició. La logística yo creo que es una parte supremamente importante en cualquier tipo de empresa, porque hay que tener un plan siempre, para que las cosas se desarrollen bien, desde la materia prima hasta la entrega de los productos, desde el personal que trabaja en la compañía, las funciones que cumpla cada uno de los empleados, y asimismo entrar en el mercado globalizado en el mundo. Entonces, ya por último encontramos la bibliografía de donde nos basamos para hacer nuestra línea del tiempo, y acá finalizamos nuestro video de sustentación de la línea del tiempo del desarrollo de la logística. Muchas gracias, profe, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.